Capítulo 71. Ahora llegó Bethencourt a la isla de Herbania, llamada Fuerteventura, y encontró a Hannibal, bastardo del señor Gadifer, quien salió a su encuentro para saludarle, y el dicho señor le recibió cortésmente. «Señor», dijo Hannibal, «¿qué ha sido de mi señor y amo?» Dijo Bethencourt, «Se fue a Francia, a su país». Entonces dijo Hannibal, «Mucho me gustaría estar con él». Dijo el dicho señor, «Yo os llevaré, si Dios quiere, después de terminada mi empresa». «Sorprendido estoy», dijo Hannibal, «que nos haya dejado sin enviarnos alguna noticia suya». «Me parece», dijo Bethencourt, «que os escribió por mi rey de armas», y así era. El dicho señor llegó a un castillo llamado Ricoroque, que había hecho levantar, y encontró en él una parte de sus gentes. 15 habían salido de la plaza aquel mismo día y se habían ido a recorrer el país y dar caza a sus enemigos, y sus enemigos canarios los embistieron y los asaltaron vigorosamente y enseguida mataron a 6 de ellos y los demás, muy mal parados y heridos, se retiraron al castillo. Entonces Bethencourt lo remedió enseguida. Había también otro castillo, en que se hallaba una parte de la compañía, y con ellos Hannibal, y dicho castillo se llamaba Baltarajal. Monseñor de Bethencourt se fue con toda su compañía y dejó abandonado Ricoroque, para recoger la mayor cantidad de gentes con que venir a Baltarajal, y seguidamente después de su salida, los canarios vinieron a ocupar y a destruir Ricoroque, y se fueron al puerto de los Jardines que está a una legua del lugar en que se hallaban los víveres de Monseñor de Bethencourt, y quemaron una capilla que había allí, y se apoderaron de ciertos efectos, a saber de mucho hierro y cañones, y rompieron los cofres y los toneles y cogieron y destruyeron todo cuanto estaba allí. Entonces reunió Monseñor de Bethencourt a todos los hombres que pudo encontrar en dicha isla, porque había otros en la isla de Lanzarote que no podían venir. Y salió a campaña el buen señor, y tuvieron encuentros con sus enemigos varias veces y siempre consiguieron la victoria, particularmente en 2 refriegas, en que murieron varios canarios, y a los que pudieron coger vivos los pasaron a la isla de Lanzarote con el rey, que había permanecido con ellos desde que Bethencourt y Gadifer salieron de allí para que hiciese labrar la tierra y reparar las fuentes y las cisternas que Bethencourt había hecho destruir por Gadifer y por su compañía, durante la guerra entre ellos. Por ciertas causas, antes de que el país hubiese sido conquistado, y ahora había en él tanto ganado, tanto doméstico como salvaje, que era necesario volver a abrirlas, pues de otra manera los animales no podrían vivir. Y pidió el dicho rey a Bethencourt que se le envíen paños para vestidos y pertrechos, porque todos los habitantes de la isla de Lanzarote se ponen a ser arqueros y soldados y se han conducido muy valientemente en compañía de los cristianos contra los de Herbania, y cada día lo siguen haciendo, y varios de ellos han muerto en la guerra, luchando y ayudando a los nuestros, y los de Herbania, para mejor sostener su guerra contra ellos, esta vez han reunido a todos los hombres de más de años, y bien se deja ver que mantuvieron guerra entre sí. Porque tienen los más fuertes castillos que se pueden hallar en parte alguna, los cuales han abandonado y no se retraen ya a ellos por temor de quedar encerrados, porque no viven sino de carne, y de encerrarlos en sus castillos no podrían vivir, porque no salan su carne, por lo cual no puede durar mucho tiempo. Y no es maravilla que, si entre nosotros, que nos hallamos en tierra firme gran número de gente y en grandes extensiones de terreno, nos hacemos la guerra los unos a los otros, el uno contra el otro, que los que se hallan así encerrados en islas del mar se hagan la guerra y se maten el uno al otro. Pero Dios permite todas estas cosas para que en nuestras tribulaciones podamos tener de Él verdadero conocimiento, porque cuantas más adversidades tengamos en el mundo, tanto más debemos humillarnos ante su presencia. Y como se dijo más arriba de la muerte de los hombres de Monseñor de Bethencourt, este suceso tuvo lugar el día 7 de octubre de 1404. Capítulo 72. Después de esto, el día de noviembre siguiente, Monseñor volvió a Ricoroque y lo mandó restituir en su punto y envió a buscar gran número de su gente en la isla de Lanzarote, tanto de los habitantes del país como de los demás, los cuales acudieron a su llamada, y después envió a Jean Le Courtois y a Guillaume de Andernac y a los de Lanzarote y a varios más a la mar, para vigilar y ver si no venía nada contra ellos, y se iban pescando con caña. Entonces vinieron hacia los nuestros canarios y les arremetieron duramente y los nuestros se defendieron tan bien y con tanto vigor, que volvieron a su posada, que estaba a 2 leguas francesas de allí, siempre peleando con sus enemigos y sin perder nada. Pero de no haber tenido las pocas armas de tiro que tenían, jamás hubieran podido regresar sin pérdida. Y al tercer día siguiente habían ido a los campos algunos compañeros de la compañía con los de la isla de Lanzarote, lo mejor armados que podían, y chocaron con sus enemigos que les arremetieron y pelearon largo rato. Pero al fin los de Herbania fueron vencidos y puestos en fuga.
Poco tiempo después Jean Le Courtois y Hannibal, el bastardo de Gadifer, salieron de Baltarajal. Monseñor de Bettencourt se hallaba en Rico, Roque, que estaba reedificando. Los dichos Courtois y Hannibal tomaron compañeros de la isla de Lanzarote y se fueron a la aventura, y llegaron a una aldea donde encontraron un gran número de hombres del país reunidos. Entonces les arremetieron y pelearon con ellos muy valientemente, de tal manera que sus enemigos fueron derrotados y 10 de ellos murieron en la pelea, de los cuales uno era un gigante de pies de alto, a pesar de haberles prohibido expresamente Monseñor de Bettencourt que nadie lo matase, si fuera posible, y que lo hiciesen prisionero vivo. Pero ellos dijeron que no podían hacerlo de otra manera porque era tan fuerte y luchaba con ellos tan valientemente que, de haberle respetado la vida, estaban todos en riesgo de verse derrotados y muertos. Entonces regresó Hannibal con algunos de la compañía a su posada, bien deshechos y heridos, y llevando consigo 1000 cabras lecheras. En aquel tiempo, y aún de antes, el dicho bastardo de Gadifer y algunos de sus confederados tenía mucha envidia de los hombres de Monseñor de Bettencourt, por quien se había hecho toda la conquista y el principio y el fin. Y a pesar de ello, de haber sido ellos los más fuertes, hubieran humillado a los hombres de Monseñor de Bettencourt, pero por más que se le hubiera advertido al dicho Bettencourt, él disimulaba siempre, porque tenía necesidad de ellos, y, también por hallarse en país extranjero, y no quería que se les hiciese molestia alguna, si no es con razón. A pesar de ello, Jean Le Courtois y algunos compañeros de la posada del dicho monseñor se armaron muy bien, como si quisiesen ir a luchar contra sus enemigos, y era muy de madrugada cuando llegaron. Y pensaban todos que iban a alguna emboscada, porque no hacía más de 4 días que muchos canarios se habían emboscado, con propósito de enfrentarse con algunos de los nuestros, y hacía todavía poco tiempo que nos habían batido bien, tanto que nos habían obligado a regresar a casa con las cabezas ensangrentadas y los brazos y las piernas rotos a pedradas. Porque otras armas no tienen, y hay que creer que tiran y manejan una piedra mucho mejor que un cristiano. Parece una flecha de ballesta cuando la tiran, y son gente muy ligera, corren como liebres, pero, gracias a Dios, por más que nos hicieron daño, no hubieron a ninguno de nosotros. Algunos días después de esto, ocurrió que los niños que guardaban el ganado encontraron los lugares donde habían descansado durante la noche. Entonces vinieron a decirlo allí donde estaba alojado Hannibal, y se hallaban los de Bettencourt que tiraban al arco y a la ballesta, y les dijeron cómo habían hallado las huellas de los enemigos. Entonces preguntó un tal Dandrac, que había estado al servicio de Gadifer, si querían ir con ellos, para ver si los podían encontrar, pero ellos tenían otra intención y no salieron. Entonces salieron enseguida 6 de los compañeros de Gadifer, porque más no había, sino 2 que montaban la guardia de la casa en que vivían. Y salieron de noche cada uno con el arco en mano para poner una emboscada en una montaña cerca del lugar en que habían descansado los canarios la noche anterior. Entonces partió Dandrac para ir hacia ellos el día siguiente por la mañana, acompañado de los compañeros de la casa de mi dicho señor y de los de la isla de Lanzarote. Y tenían perros con ellos como que iban entreteniéndose a lo largo de la isla. Cuando llegaron al pie de la montaña donde estaba la emboscada, notaron la presencia de sus enemigos que les iban siguiendo. Entonces enviaron a uno de sus compañeros para decir a Dandrac que subiesen a la montaña porque los canarios venían en muy gran número. Entonces subieron a lo alto de la montaña y los enemigos los iban rodeando como si quisiesen cercarlos. Entonces bajaron los nuestros hacia ellos y arremetió uno de los compañeros entre ellos y derribó con su espada a uno que quería cogerlo entre sus brazos. Y los demás se escaparon cuando vieron que nuestros hombres se acercaban a ellos tan abiertamente, y se retiraron a las montañas, y los nuestros volvieron a su casa. Capítulo 73. Después Monseñor de Bettencourt envió a Jean Le Courtois y a algunos otros a la torre de Baltarajal para que hablasen con Hannibal y con Dandrac, servidores de Gadifer, porque decían muchas palabras que resultaban desagradables a mi dicho señor. Y les mandó decir por él dicho Le Courtois que respetasen el juramento que debían hacer, y ellos contestaron que se guardarían bien de cometer falta alguna. Entonces preguntó Jean Le Courtois a Hannibal y a Dandrac por qué habían roto una carta que Monseñor de Bettencourt había enviado. Ellos contestaron que se había hecho por voluntad de Alfonso Martín. Hubo muchas palabras que sería largo referir.
Jean Le Courtois mandó llamar por un intérprete a los canarios prisioneros que estaban en poder del dicho Hannibal porque se le habían dado en guardia a lo menos unos de ellos, los cuales estaban repartidos para hacer algunos trabajos como de guardar ganado u otras cosas que se les habían encargado. Y cuando llegaron, Jean Le Courtois dijo a su intérprete que los condujese a su casa, y así se hizo. Entonces Dandrag fue muy irritado y enfurecido contra él y le dijo que no le tocaba a él hacer aquello y que no tenía facultad para mandarles a ellos, sino Gadifer. Entonces le contestó Jean Le Courtois que Gadifer no tenía ninguna facultad. Pongamos que seas o que hayáis sido su servidor, pero ni vos ni él tenéis algún poder en este lugar. Monseñor de Bettencourt ha tenido a bien que yo sea su lugarteniente, aunque indigno, pero, pues él lo quiere así, le serviré como lo debo hacer. Pero estoy muy sorprendido de que os atreváis a oponeros, porque bien sé que Gadifer ha hecho cuanto pudo con Monseñor de Bettencourt, nuestro amo, y tanto han contrastado los dos que el dicho Gadifer, a quien vos llamáis vuestro amo, nunca regresará a este país para pedir la menor cosa. El dicho Dandrag se irritó mucho al oírle decir tales palabras y le intimó que se contuviera de hacer ni decir tales cosas contra el honor de su amo, y que él no había faltado a su deber para con Monseñor de Bettencourt, y que, de no haber sido por Monseñor, su amo, las islas no estarían tan adelantadas como están. Pero bien veo que soy demasiado débil para resistir contra vos y clamo contra vos y solicito ayuda a todos los reyes cristianos, así como corresponde al caso. El dicho de Dandrag y Hannibal estaban enojados, sobre todo porque se les quería quitar su parte de los prisioneros. No era esta la intención de Monseñor de Bettencourt, quien después los apaciguó. Pero en todo tiempo el dicho Dandrag y Hannibal tuvieron envidia a los hombres de mi dicho señor de Bettencourt y, de haber sido ellos más fuertes les hubiesen hecho agravio desde hace tiempo, pero Monseñor de Bettencourt estaba siempre a 10 contra 1. Cuando el dicho Hannibal y Dandrag vieron que no podían hacer nada y que ellos no tenían en cuenta ninguna palabra que dijesen, fueron obligados a someterse. El dicho Jean Le Courtois se fue con sus prisioneros y vino hacia Monseñor de Bettencourt a Roque y empezó a decir a Monseñor que había tropezado con unos hombres terribles y muy orgullosos que le habían contestado con mucha soberbia. ¿Y quiénes son?, dijo Monseñor de Bettencourt. Son, dijo Jean Le Courtois, Hannibal y Dandrag, porque quise tomar los prisioneros que tenían. Los demás tienen derecho a ellos tanto como ellos, señor, no están facultados ellos para custodiarlos. Y a quien los escucha hablar, parece ser que ellos deben ser los señores del país y que nada se hubiera hecho sin ellos. Y en conciencia, monseñor, para quien quiera hacerles caso, ni vos ni vuestros hombres seríais lo que sois, y me figuro que también lo habréis observado. Callad, dijo entonces monseñor, no hay que hablarme más de esto, porque bien sé cómo pasan las cosas desde hace tiempo. Me figuro que su amo les habrá escrito algunas noticias suyas y cómo me entabló pleito en Castilla ante el rey. Dijo Monseñor de Bettencourt, no me gusta que les hagáis algún agravio, y quiero que tengan su parte justa de los prisioneros como los demás. Por lo demás, pondré a todo tan buen remedio, que todos estarán contentos. Cuando me vaya, los llevaré conmigo a su país, y así quedaremos libres de ellos. No es necesario hacer todo cuanto se pueda hacer. Siempre hay que disimular y mirar por el propio honor más que por el propio provecho. Después, pasados algunos días, envió el dicho Le Courtois a un tal Michelet Elie y a otros de su compañía hacia Hannibal y Dandrag, el cual les dijo cómo Le Courtois les mandaba, en nombre de Monseñor de Bettencourt, que le enviasen todas las mujeres canarias que tenían. Entonces contestó Dandrag que de él no las obtendría, pero que a fuerza y con ultraje, como habían tomado a los otros prisioneros, podían hacerlo, porque él no tenía intención de pelear con él ni con nadie. Y cuando hubo recibido Jean Le Courtois aquella contestación, vino allí y reunió sus fuerzas, y encontró a los compañeros más ocupados de cuanto habían estado hasta entonces, cubriendo sus casas, en razón del estado del tiempo y de la lluvia que caía. Había pocos hombres en la casa. Entonces vinieron así como habían determinado y se pusieron entre la casa y ellos. Había una torre y se pusieron al lado de ella. Y cuando Dandrag vio aquello, corrió a todo correr y empezó a decirles, ¿y qué es esto, buenos señores? ¿Qué pensáis hacernos? ¿No os basta? ¿No nos habéis hecho bastante mal con la deshonra y la injuria que habéis hecho a nuestro amo, el señor Gadifer? ¿No os acordáis de la ayuda que os dimos en tiempos pasados, cosa de la que nos parece hacéis poco caso? Entonces dijo Jean Le Courtois, sacad fuera a aquellas mujeres. Y ordenó a sus hombres que rompiesen todo, y tanto hicieron que las obtuvieron.
Entonces un alemán pidió en su idioma fuego para quemar la torre, y Dundrak lo comprendió bien y dijo: «Buenos señores, podéis quemarlo todo, si queréis». Y les hizo muchas reconvenciones, que serían largas para decir y referir, pero les dijo que hacían gran insulto a Monseñor de la Salle de tomar así su casa y sus cosas que nos había dejado en custodia. Y no hacéis bien, y a los aquí presentes los llamo a testigos del insulto que nos hacéis. Entonces dijo Jean Le Courtois que la casa era de Monseñor de Bettencourt, al igual que el país, y que el dicho señor era de él rey y señor y amo, y que bien lo sabía él desde antes que el señor Gadifer partiese de las islas. «Estoy muy admirado», dijo Le Courtois, «de ver cómo os atrevéis a rebelaros contra Monseñor de Bettencourt, que todavía está en esta isla, y cuando lo sepa, no os irá muy bien. Y hay más todavía, vuestro amo está en su país, que está bien lejos de aquí, y todavía hay más, que hizo cuanto pudo con el rey de Castilla, hasta que se fue, como dije, a su país, y se fue bastante de acuerdo con Monseñor de Bettencourt. Si me creéis, haríais bien en venir ante Monseñor de Bettencourt. Él es tal, que os dará trato mejor de cuanto merecéis». Dijeron Dundrak y Hannibal: «En verdad iremos, y creo firmemente que nos hará justicia y que nos mandará entregar nuestros prisioneros, o la parte que nos corresponde». El dicho Courtois entró en la torre y en la casa y cogió a las mujeres y las llevaron, con todos los demás canarios, a la isla de Lanzarote, y después se partieron y se alejaron. Capítulo 74. Y poco tiempo después, los de la isla de Herbania, no sabiendo la discordia que había entre ellos, viendo la guerra que Monseñor les había hecho, considerando que no podían resistir largo tiempo contra aquel señor y los cristianos, y que los cristianos estaban armados y artillados y que ellos no tenían nada de ello, porque, como otra vez lo tengo dicho, no tienen ninguna armadura y no están vestidos sino con pieles de cabra y con cueros y no pueden ofender más que con piedras y con lanzas de madera sin hierro con que hacían mucho daño. Porque son dispuestos y prestos, bien veían que no podían durar largo tiempo, y viendo la relación de algunos de su partido que habían sido prisioneros entre nosotros, quienes les refirieren la manera de gobierno de los cristianos y su empresa y cómo tratan con benevolencia a todos cuantos quieren ser sus sujetos, y por esta causa tuvieron su consejo que vendrían ante el dicho señor de Bettencourt, que era el jefe de la compañía y rey y señor del país como cualquier nuevo conquistador de los infieles. Porque nunca habían sido cristianos ni, que se sepa, lo había emprendido antes algún cristiano. Y lo cierto es que hay en aquella isla de Herbania dos reyes que pelearon largo tiempo entre ambos, en cuya guerra hubo por varias veces muchos muertos, tanto que están muy debilitados. Y como se dijo antes, en otro capítulo, se ve bien que tuvieron guerra entre sí, porque tienen los más fuertes castillos, fabricados según su manera, de cuantos se pueden hallar en alguna parte, y también tienen hacia el centro del país un muro de piedra muy grande que en aquel punto se extiende por todo lo ancho del país, de un mar al otro. Capítulo 75. Ahora vino hacia Monseñor de Bettencourt un canario que le fue enviado por los dos reyes paganos de Herbania, los cuales piden a Monseñor de Bettencourt que consienta que vengan a hablarle de tregua, y que tenían gran deseo de verlo y de hablarle, y que su intención era de ser cristianos y que por aquella razón tenían deseo de hablar con el dicho señor. Y cuando Monseñor de Bettencourt oyó esto por un intérprete que le había dicho que era intención de los dos reyes venir a él para hacerse cristianos, se puso muy alegre y mandó contestar al dicho canario y le hizo decir por su intérprete que cuando les gustase venir para hacer lo que él refería, y decía que él los recibiría muy amistosa y alegremente, y que cuando vinieren serían muy bienvenidos. Y con el dicho canario regresó un tal Alfonso Canario que se había hecho cristiano, quien fue muy bien recibido cuando vinieron a la presencia de los dos reyes, los cuales estuvieron muy contentos cuando oyeron la contestación que les había hecho Monseñor de Bettencourt. Los dos reyes quisieron retener a Alfonso el intérprete con objeto de que les condujere cuando viniesen hacia el dicho Monseñor de Bettencourt, pero él no lo quiso porque no se le había encargado así. Entonces los reyes lo mandaron acompañar para su seguridad hasta la casa de mi dicho señor, y refirió al dicho señor de Bettencourt toda la manera que habían dicho y hecho, y un hermoso regalo de no sé qué fruto que crece en aquel país tan lejano y despedía tan buen olor que era maravilla.